Música, me desperté con el sonido de alguien molesto, no de tristeza, sino de irritación. Ni siquiera somos sus verdaderos hijos, dijo mi hijo, agudo y casual, como si hablara de un extraño en las noticias. ¿Por qué deberíamos cuidarla? Luego escuché a mi hija, su voz como escarcha. Solo espero que no lo logre. Sería más fácil. La herencia casi está lista de todos modos. Las palabras cortaron la niebla de morfina como vidrio. No podía moverme. No podía hablar. Mis brazos se sentían llenos de arena. Tubos se enrollaban sobre mi pecho. En algún lugar detrás de mí, las máquinas pitaban lento y constante. El sonido de una vida que no estaba segura de querer recuperar. Ellos estaban de pie al pie de la cama. Podía sentirlo lo suficientemente cerca como para tocarme, pero tan lejos de verme alguna vez como su madre. Ella ni siquiera nos adoptó legalmente, añadió él. Solo se casó con papá. Eso no significa que le debamos algo. La enfermera aclaró su garganta. Quizás deberían salir. Este no es el lugar. Lo que sea, murmuró mi hija, con los tacones resonando mientras se alejaban. Miré los azulejos del techo, pretendiendo seguir inconsciente, pretendiendo que no acababa de escuchar a las personas que había criado desde que estaban en pañales, desearme que me fuera. Y recordé el último día de Acción de Gracias. Había hecho sus platos favoritos. Incluso me levanté a las 5 de la mañana para hornear ese maldito pastel de nuez que siempre decía que le gustaba. Ella nunca apareció. Él llegó tarde y se fue temprano quejándose del tráfico. Pero esto era diferente. Esto era claridad. El accidente había llegado de la nada. O al menos eso creía hasta este momento. Los frenos fallaron en una curva descendente. Sin lluvia, sin aceite, solo metal y vidrio y luego negro. Y ahora aquí estaba, conectado como un experimento científico, escuchando a las dos personas que más amaba en el mundo hablar de mí como si fuera una carga. Y no podían esperar a enterrarme. Quería gritar. Quería sentarme y preguntarles quién les enseñó a atarse los zapatos, quién los sostuvo la noche en que su padre falleció, quién reunió suficiente amor para hacerlos sentir completos de nuevo después de que su madre se fue. Pero no lo hice. Permanecí quieta porque ahora sabía que no eran míos. No en las formas que importaban. No en las formas que había esperado que importaran cuando fuera vieja y rota y estuviera en una cama de hospital sin nadie más que hablara por mí. Eran los hijos de mi difunto esposo por sangre, pero míos solo cuando era conveniente. Míos cuando necesitaban cena, un paseo, un hombro en el que llorar. No ahora, no cuando yo era la que necesitaba. Y algo en mí se rompió. No de forma ruidosa, no dramáticamente, sino con la tranquila y brutal finalización de una puerta que se cierra desde adentro. Ellos pensaban que estaba muriendo. Bien. ¿Qué crean eso? Porque la mujer que pensaron que podían manipular, usar y descartar, se había ido. Y la que despertaba en su lugar, ya no estaba interesada en jugar. Antes de las vías intravenosas, antes de la bata de hospital, antes de que sus ojos se vidriaran como si yo ya no estuviera, había canciones de cuna y dedos pegajosos aferrándose a los míos en los pasillos del supermercado. Había risas. Hubo un tiempo en que me llamaron mamá. Solía vivir en una casa llena de sonido, un tipo de caos desordenado y cómodo. Zapatos dejados en la puerta, cajas de cereal siempre abiertas, mochilas tiradas en el pasillo como si esperaran que alguien más lo limpiara todo. Y alguien lo hacía. Yo lo hacía. No siempre había planeado ser la madre de alguien. Conocí a Becher en mis 30 y tantos. Ya había dejado ir el sueño de tener hijos propios. Pero él venía con dos, un niño y una niña, ambos menores de 5 años, ambos en shock y en silencio, cuando su madre biológica desapareció en su nueva vida en el extranjero. No estaba legalmente obligada a ellos, sin firmas, sin el sello de un juez, solo sus manitas pequeñas envueltas alrededor de mi bufanda ese primer invierno, y el susurro de mamá. Cuando los pesadillas llegaban, eso era todo lo que necesitaba. Richard había sido amable, cansado, pero amable. Trabajaba muchas horas y dejaba la mayor parte de la crianza en mis manos. Nunca me presionó para adoptarlos formalmente. Solo es papeleo, dijo una vez. Ellos saben quién los ama. Quizás ese fue el comienzo de la mentira. Pensando que el amor era suficiente, miro hacia atrás ahora y me doy cuenta de cuán invisible me volví en mi propia casa. Poco a poco,
suavemente, como vapor escapando por una grieta. Un minuto estaba leyendo cuentos antes de dormir y doblando su ropa. Al siguiente, era una sombra que apenas reconocían en la cena. Ellos crecieron y yo me volví más pequeña. Él falleció hace 6 años. Cáncer de páncreas. Rápido y cruel. Fui yo quien lo encontró colapsado en el jardín. Las tijeras de podar aún en sus manos. Para entonces, ellos estaban en la universidad, apenas visitando. Siempre demasiado ocupados. En el funeral, se aferraron a mí como si nunca me fueran a soltar. Esa fue la última vez que recuerdo sentir que pertenecía a ellos. Después de eso, fue todo un lento retiro. Las llamadas se convirtieron en mensajes de texto. Los mensajes de texto se convirtieron en silencio. Venían en las fiestas. A veces preguntaban más sobre el testamento que sobre mi salud. Siempre educados, siempre sonriendo hasta que pensaron que ya no podía oírlos. Sigo viendo la manera en que mi hijo estaba de pie al pie de esa cama de hospital. Sus brazos cruzados como un abogado sopesando los pros y los contras de un acuerdo. No había un destello de preocupación en sus ojos. Ella no es nuestra verdadera mamá. ¿Sabes lo que eso me dijo? Solo estaban esperando como lobos a la puerta. Y todo este tiempo pensé que aún éramos una familia. Que tal vez había sido demasiado sensible. Que su distancia era solo la adultez, no el desapego. Lo veo claramente ahora. Amaban el hogar que hice, las comidas que cociné, la estructura que di, pero no me amaban, no de la manera en que yo los amaba. Ese tipo de verdad pesa mucho. No grita, se hunde, pero también congela. Porque si el amor no los unió a mí, entonces la obligación no me unirá a ellos. Que hablen de propiedades. Que susurren sobre plazos y certificados de defunción. Creen que ya han ganado. No saben que reescribí el final hace 2 meses. No saben que la casa que están esperando ya no les pertenece. Y no saben quién está a punto de mostrarles exactamente lo que una mujer olvidada puede hacer con nada más que tiempo, un bolígrafo y la voluntad de sobrevivir. No podía moverme mucho, pero mi mente se deslizaba. Un parpadeo hacia el azulejo del techo, y estaba de vuelta en la cocina sosteniendo un plato de papel mientras ellos corrían alrededor de la mesa con mantequilla de maní en las mejillas. Eran tan pequeños. Luego, mi niña se acurrucaba en mi regazo como si intentara desaparecer en mí. Mi niño solía esconder su cara en mi abrigo y susurrar, no te vayas aún. Y no lo hice. Nunca lo hice. Esa era la parte más cruel. Cuán completamente me quedé. Incluso cuando su madre se fue sin llevarse ni una bolsa. Incluso cuando Becher empezó a llegar a casa cada vez más tarde, dándome recibos de uniformes escolares que nunca pedí y diciendo, ahora también son tuyos. Nunca me inmuté. Me aferré. Me quedé a través de los berrinches, el silencio adolescente, las cenas pasivo-agresivas. Me quedé a través de los frenos y las rupturas, los boletines y las velas de cumpleaños, cada diente perdido, cada rodilla raspada, cada estúpida reunión de padres donde me senté sonriendo mientras me llamaban madrastra y solo asentía como si no doliera. No sabían que lloraba en el cuarto de lavandería, que sostenía sus pequeños calcetines y me preguntaba cómo el amor podía hacerte sentir tan llena y tan invisible al mismo tiempo. Pero ahora solo era una mujer ocupando espacio en una cama de hospital. Aún recuerdo la última vez que alguno de ellos dijo te amo. Fue de pasada, lanzado por un hombro como si fuera cambio suelto. Lo guardé durante semanas como si significara algo. Pero al mirar atrás, solo era un hábito, como cepillarse los dientes o decir salud después de un estornudo. Dejó de llamarme regularmente después de que su padre falleció. Supuse que era por el duelo. No era así. Habían conseguido lo que vinieron a buscar. Su apellido, su dinero, la imagen de una familia. ¿Qué era yo después de eso? Un recordatorio, un marcador, la mujer que sabía dónde estaban los archivos de impuestos. Dejé de intentar comunicarme hace un año solo para ver qué pasaba. No pasó nada. Ni cumpleaños, ni pensando en ti, mamá. ¿Ni siquiera un comiste hoy? Recibí el mensaje. Así que empecé a recordar. No la historia que me conté a mí misma, sino la que realmente sucedió. Las miradas frías. La forma en que mi hija ponía los ojos en blanco cada vez que decía que no.
Como mi hijo empezó a poner candados en los cajones de la oficina después de que pregunté si todo estaba bien con sus finanzas. Recordé cómo los escuché hablando el diciembre pasado después de que ofrecí ayudar a pagar su auto. Está forrada, le susurró a él, pensando que yo estaba dormida arriba. Solo quiere usarlo para controlarnos. Lo hicieron sonar como si la amabilidad fuera una trampa. Me hicieron sonar como una amenaza. Y aún así les horneé un pastel de nuez porque pensé que si seguía amándolos, volverían. Pero el amor no es un boomerang. No lo lanzas y esperas que regrese. A veces simplemente cae en la tierra, ignorado. Y ahora aquí estaba yo en una cama estéril con el pitido de las máquinas en lugar de voces. Sola. Excepto que no estaba completamente sola. Había algo más allí ahora. Ira, no rabia, no amargura. Algo más tranquilo, más ajustado. Una especie de resolución clara que se asienta cuando te das cuenta de que nadie viene a salvarte. Y tal vez, solo tal vez, eres el único que realmente lo hizo. Ellos pueden haber olvidado quién era yo, pero yo no lo había hecho, y todavía tenía tiempo. Hace 2 meses, me senté en una silla de cuero beige frente a un hombre llamado Basil Kem. Era más joven de lo que esperaba, tal vez 40, pulido, con mangas demasiado planas para alguien que trabaja con el dolor todo el día. La mayoría de las personas no cambian sus testamentos a menos que suceda algo grande, dijo, golpeando su bolígrafo. Algo había sucedido. No fue dramático, solo un sonido. Un sonido que no debería haber dolido. Risas. Estaba caminando por el pasillo llevando una cesta de toallas dobladas hacia la antigua habitación de mi hija. Ellos estaban de visita por el fin de semana. Los escuché en la sala. Mi hijo riéndose a carcajadas y despreocupado diciendo, solo dale un par de años más. Ella se morirá y nosotros dividiremos la casa. Luego ella soltó una risa, y agregó, apuesto a que se lo deja a un gato o a alguna biblioteca local por despecho. Y se rieron de nuevo, como niños riendo detrás de una puerta cerrada. Ese fue el momento en que supe. La historia que había construido en mi cabeza no coincidía con la que ellos estaban contando sobre mí. Así que fui a ver a Russell. No lloré. No expliqué. Simplemente le entregué los documentos antiguos, el testamento, la escritura, la póliza. Luego abrí mi bolso y saqué una sola fotografía. Era de mí en abril, con mi ahijada, del año en que su madre falleció. La cuidé durante 6 meses mientras su padre trataba de mantenerse limpio. Ella tenía 6 años en ese entonces, dedos pegajosos, ojos grandes, siempre llamándome su mamá de respaldo. Ahora tiene 32, está casada. Trabaja para el refugio de mujeres a 3 calles de mi antigua iglesia. Me envía cartas en papel real, el tipo que huele ligeramente a cítricos. Siempre las firma. Sigues siendo tu chica. Con amor, April. Russell miró la foto. ¿Quieres que la incluyamos? No, dije. Quiero que ella reciba todo. Él levantó la vista lentamente. Todo. Todo. La casa, las acciones, el seguro de vida. Incluso los pendientes de perlas que solo he usado 2 veces, pero que guardé en una bolsa de terciopelo como una promesa. Hice las paces con eso en ese momento. El amor puede no tener un linaje, pero la crueldad tiene un patrón. Y no iba a dejar mi trabajo de toda la vida a personas que me vieron cojear y aún así buscaron el cofre. Russell no hizo preguntas. Solo comenzó a escribir. Para cuando me fui, los nuevos documentos estaban firmados, sellados y guardados. Los originales destruidos. Mis instrucciones eran claras, nada para ninguno de los niños, y una transferencia automática al refugio local si April no podía ser localizada dentro de los 30 días después de mi fallecimiento. ¿Estás seguro de que no lo impugnarán?, pregunté. Él sonrió lentamente. Solo si disfrutan perder dinero. Bien, pensé. Que lo intenten. Nunca les conté sobre la reunión. Que crean lo que quieran. Que miren los muebles, estimen el valor de la tierra, susurren entre ellos sobre cuándo se resolvería el papeleo. Que se rían. Porque ahora yo también estaba sonriendo. El tipo de sonrisa que no proviene del rencor, sino de no tener nada que perder y todo por proteger. Ya no necesitaba que me amaran. Solo necesitaba que supieran que no me rompieron.
Grace había vivido al otro lado de la calle desde antes de que los niños fueran lo suficientemente altos para alcanzar la manija de la puerta. No era entrometida, solo observadora. El tipo de vecina que notaba un paquete dejado demasiado tiempo en el porche o una luz del porche que se mantenía apagada 3 noches seguidas. Fue la primera persona a la que le conté después de que Becher falleció. Recuerdo que estaba de pie en mi cocina con una bolsa de supermercado llena de limones y jengibre, su voz tan suave como un himno. Ahora te mirarán a ti, dijo, asintiendo hacia el pasillo donde ambos niños estaban encerrados en sus habitaciones. Pero también tienes que cuidar de ti misma. En ese momento, pensé que se refería al duelo. No me di cuenta de que ella veía todo desmoronarse mucho antes que yo. Fue Grace quien empezó a prestar atención al repentino interés de mi hijo por el correo. Venía los fines de semana, siempre con alguna excusa, solo revisando la calefacción o asegurándose de que cerraras la puerta trasera, pero nunca se quedaba. Iba directo a la ranura del correo, sacaba todo, hojeaba como un buscador de tesoros. Grace lo vio todo desde su ventana delantera. Dijo que ni siquiera miró hacia arriba una vez para saludar. No actúa como un hijo, dijo una tarde mientras tomábamos té. Actúa como un auditor. Me reí. Sonaba amargo. Quizás es ambas cosas. Entonces llegó el día en que me preguntó sobre la escritura. Así, de manera casual, mientras tomábamos café. Oye, ¿todavía tienes esos papeles de cuando papá puso la casa a tu nombre? Puedo ayudarte a organizar las cosas si quieres. Ya sabes, simplificar las cosas. Lo dijo con una sonrisa. Esa sonrisa ensayada que le enseñó Becher. La que parecía un encanto para los extraños, pero siempre significaba agenda para mí. Le dije que lo pensaría. Se fue 5 minutos después. Esa noche, Grace me envió un mensaje. Lo vi dando vueltas alrededor de tu buzón otra vez después de que se fue. Tomé una foto por si acaso. ¿Quieres que vigile? No respondí al principio, pero dejé la luz del porche encendida para ella esa noche. Como solíamos hacer durante las tormentas cuando los niños eran pequeños y tenían miedo del trueno. Ella lo tomó como un sí. Después de eso, comenzó a documentar todo. Su coche apareciendo sin aviso. Las imágenes de la cámara del timbre de su sistema Ring. Cada momento que él estaba en mi cerca, pero no tocaba. Ella lo llamó por si acaso, pero ambas sabíamos. Luego, mi hija apareció una tarde mientras yo estaba en el jardín podando las rosas. Ni siquiera pasó por la puerta. Jess se inclinó sobre la cerca, con sonrisas suaves y una preocupación ligera. Oye, solo me preguntaba si alguna vez necesitas ayuda con el tema de la hipoteca. ¿Cómo? Si se vuelve abrumador, estoy feliz de encargármelo. Parpadeé. Soy dueña de la casa por completo. Oh, cierto. Se me olvidó. Pero aún así, papá siempre decía que yo era la organizada. Eso no era lo que Rachel solía decir. Ni siquiera cerca. Se fue con un abrazo que no duró. Al día siguiente, Grace llamó. Ella también vino. Se quedó en el coche durante 20 minutos antes de acercarse. Pensé que debería saber. Lo escribiré. Fue entonces cuando me di cuenta. No le había contado a Grace lo que había escuchado en el hospital. No le había dicho que había cambiado el testamento. No le había dicho que estaba saliendo silenciosamente de todo eso. Pero ella lo sabía. Vio lo que yo no quería ver. Que los hijos que crié no estaban aquí para ayudar. Estaban dando vueltas. Y ella había decidido, sin preguntar, ser mi testigo. Nunca le pedí que lo hiciera. Pero en ese momento, supe una cosa. No se iban a salir con la suya. No esta vez. Las enfermeras pensaban que estaba durmiendo. Ahora era buena en eso, aún en silencio, cuidando de no reaccionar cuando la gente decía cosas que no debían cerca de alguien con pulso. Habían pasado 2 semanas desde el accidente. Seguían usando la palabra accidente, un ciervo tal vez, o caminos resbaladizos, una pastilla de freno desgastada. Estas eran las excusas. Limpias y ordenadas. Pero yo recuerdo el sonido, no del impacto, sino de la ausencia. No había nada cuando presioné el freno. Nada más que el clan hueco del metal, el silencio de la resistencia negándose a llegar. Yo conocía ese sentimiento. Sabía que algo estaba mal.
Pero el duelo te hace dudar de tus propios instintos hasta que comienzas a juntar las piezas. Comencé con el recuerdo de mi hijo sosteniendo mis llaves el mes pasado. Ese aire de confianza, voy a revisar la presión de los neumáticos por ti, mamá. No preguntó. Simplemente las tomó y salió al camino de entrada como si fuera dueño de cada parte de mi vida. Apenas lo pensé en ese momento. Así de buenos eran. Buenos para hacer que cada intrusión pareciera útil. Luego, mi hija, tomó mi coche la semana anterior, dijo que el suyo tenía poco gas, y devolvió el mío con los espejos descolocados y el asiento empujado tan adelante que apenas podía entrar. Pensé que era descortés. Ahora sabía mejor. Hubo un clic suave cuando conduje esa mañana. Nada fuerte, solo lo suficiente para erizarme el vello en la nuca. El tipo de detalle que olvidas hasta que estás acostado en una cama de hospital con nada más que tiempo y una larga lista de nuevas preguntas. Así que hice lo que siempre hago. Observé. Cuando vinieron a visitarme por primera vez después del accidente, no preguntaron sobre el coche. Ni una vez. No. ¿Qué pasó? ¿O hubo alguien más involucrado? Solo una pregunta. Entonces, ¿qué pasa si ya no puedes vivir sola? Ahí fue cuando supe. No tenían miedo de que yo muriera. Tenían miedo de que yo quedara atrapada. Me quedé quieta, observando a las enfermeras entrar y salir. Una de ellas, Clara, era amable, del tipo que se mueve despacio a propósito, el tipo que nota cuando alguien finge. Ella tomó mis signos vitales una tarde y se detuvo al pie de mi cama. «Eres consciente, ¿verdad?», dijo suavemente. No parpadeé, solo asentí un poco. Clara se inclinó más cerca. Entonces tal vez es hora de dejar que alguien más también sea consciente. Esa noche, toqué 3 dedos contra su palma. Era todo lo que podía hacer. Sus ojos se abrieron un poco más. A la mañana siguiente, un hombre apareció sin una carpeta ni un estetoscopio. No llevaba uniforme, solo una chaqueta de viento azul marino y zapatos silenciosos. Se quedó junto a la ventana, con las manos en los bolsillos. Clara entró y solo dijo una palabra. «Visitante». Él me miró. «Me llamo Elliot», dijo. «Me contrataste una vez durante tu divorcio. ¿Lo recuerdas?». Parpadeé de nuevo. Lentamente, él tomó eso como un sí. Clara dijo, «No puedes hablar todavía». «Está bien. Soy buena leyendo el silencio». Abrió una carpeta, metió una foto de mi coche en el depósito de vehículos, acercándose a la línea de freno. «Algo fue cortado», dijo. «Limpio, recto. Alguien quería que pareciera viejo, pero no lo es. Esto fue reciente. Esto fue deliberado». Lo sentí entonces. No miedo, alivio. Porque ahora no era una sospecha. Era un hecho. Miró alrededor de la habitación, luego se inclinó cerca. «Ya he obtenido las grabaciones de seguridad del hospital y de las cámaras de tu calle. Tengo un contacto en vigilancia de tráfico. Vamos a encontrar quién hizo esto. Tú solo hazte más fuerte». Y luego sonrió. El tipo de sonrisa que le das a alguien que no se supone que esté despierto, pero lo está. «Vaya familia que tienes», murmuró. «No, no es familia. No más». Mis dedos apenas funcionaban, pero Clara los entendía mejor que nadie. Desarrollamos un lenguaje sin nunca escribirlo. 3 golpes significaban sí. Un arrastre largo por su palma significaba, «consigue a Elliot». Un parpadeo lento seguido de un puño cerrado significaba, «no los dejes entrar». Ella nunca hacía demasiadas preguntas, solo sentía como si ya hubiera decidido de qué lado estaba. Esa es la cosa con las personas que han visto un dolor real. Dejan de buscar permiso para hacer lo correcto. Elliot venía cada 2 días, siempre durante el turno de almuerzo cuando el piso estaba ocupado, cuando nadie prestaba atención a la mujer tranquila en la habitación 219. Nunca hablé, pero no tenía que hacerlo. Él sacaba fotos como piezas de rompecabezas en la bandeja rodante al lado de mi cama. Una mostraba el auto de mi hija entrando en mi entrada la noche antes del accidente, con la hora registrada a las 11:14 de la noche. Ella me dijo que estaba fuera de la ciudad. Otra mostraba a mi hijo dentro del salón del hospital, iniciando sesión en el Wi-Fi para visitantes mientras yo aún estaba inconsciente.
abriendo un documento en su computadora portátil titulado Plantilla de Directiva Avanzada. Ni siquiera tuvo la decencia de ocultarlo. Inteligente, dijo Elliot un día, tocando la carpeta donde estaba guardado mi Nuevo Testamento. Cambiar a los beneficiarios fue tu mejor movimiento. Ya archivé una copia certificada. Incluso si queman el original, no importará. Parpadeé 2 veces. El gracias que había aprendido a aceptar. Luego vino la siguiente parte. Más difícil, más arriesgada. Necesito tu firma, dijo suavemente. Solo una. Presentaremos una solicitud de protección legal bajo el peligro para ancianos. Si intentan acceder a tus bienes de nuevo o intentan otro accidente, se convierte en un delito grave, no solo en sospecha. Clara esperó hasta el turno de noche cuando las luces del pasillo estaban tenues y nadie estaba revisando los signos vitales. Entró con un portapapeles. Una sola hoja sujeta firmemente en la parte superior. Mi mano temblaba tanto que apenas parecía un nombre. Pero era suficiente para comenzar un rastro de documentos. Suficiente para decir, te veo. No soy tan indefensa como piensas. A la mañana siguiente, mi hijo apareció. Llevaba un polo negro y una actuación de preocupación. En sus manos había un pequeño ramo de margaritas, del tipo que venden en las estaciones de servicio. Hola, ma, dijo como si no me hubiera llamado una carga 2 semanas antes. Te ves bien. Te traje unas flores. Pensé que alegrarían el lugar. No me moví. No sonreí. Él se sentó de todos modos. Comenzó a hablar sobre los valores de bienes raíces, diciendo que tal vez era hora de empezar a pensar seriamente en opciones. Conté las pecas en su brazo solo para evitar gritar. Él miró hacia los monitores y bajó la voz. Yo y Aaron estábamos hablando. Nos encargaríamos bien de la casa. Sabes, ya no tienes que preocuparte por los impuestos o el mantenimiento. Eso fue lo que vino a buscar. No a verme. No a preguntar si podía caminar de nuevo. No a decir, me alegra que haya sobrevivido. Solo a medir las paredes que ya pensaba que eran suyas. No se dio cuenta de que Clara entró detrás de él. No la vio desconectar sutilmente el grabador de audio de debajo de la cama una vez que se fue. Lo hiciste genial, susurró ella, metiéndolo en su bolsillo. Él nos dio todo lo que necesitamos. Y por primera vez desde que abrí los ojos en esa habitación, me dejé imaginar una vida más allá de esta cama. Una vida no envuelta en máquinas y silencio, no casada, no poseída, no esperando ser borrada por las personas a las que una vez alimenté con mis manos. Ellos pensaban que estaba dormido. Pensaban que había terminado, pero solo estaba comenzando. Vinieron vestidos de negro. Él llevaba un traje de carbón que probablemente no había limpiado en seco desde el funeral de su padre. Ella llevaba una blusa que parecía cara, pero arrugada como si no hubiera planeado preocuparse demasiado. Estoy seguro de que pensaban que el rímel corrido lo vendería. El acto de duelo. Pero llegaron tarde. 4 días demasiado tarde. Entraron en el vestíbulo del hospital como si ya fueran los dueños del lugar. No había preguntas entre ellos, solo suposiciones de que la documentación estaría esperando. La enfermera les entregaría una carpeta y todo lo que tendrían que hacer sería firmar en líneas punteadas con un dolor recién fingido. No sabían que yo había salido la noche anterior. No por mi propio poder. No todavía, pero en una silla de ruedas cubierta con una colcha azul marino que Grace había cosido ella misma. Clara me llevó hasta el coche privado que Elliot había arreglado. Una firma y una alta falsificada de un médico externo. Una salida silenciosa como una mujer que se escapa de su propio funeral porque eso era. Vinieron a llorar por una mujer que creían que se había ido, pero no estaban de luto. Estaban salivando. Una joven recepcionista en scraps azules los recibió en el escritorio. Habitación 219, preguntó mi hija, con voz suave, casi dulce. Venimos a recoger sus cosas y hablar con alguien sobre los próximos pasos. La chica escribió algo en la computadora. Su ceño se frunció. La habitación 219 fue dada de alta anoche. Ya se ocupó. ¿Se ocupó? Repitió mi hijo. Su voz se quebró justo donde debería haber estado la culpa. ¿Por quién? Ella no dijo. Todos los arreglos se hicieron con anticipación. Su abogado envió todo. Mi hija parpadeó.
¿Abogado? La recepcionista asintió. Russell Kim, dejó este sobre para ti. Fue entonces cuando sus sonrisas se rompieron. Ella le entregó un sobremanila plano. Sin dirección de retorno, sin calidez. Solo espera. Lo abrieron allí mismo en el pasillo, sus dedos codiciosos incluso mientras sus rostros intentaban mantenerse compuestos. Dentro había una carta. Mi carta. Siempre asumiste que no duraría más que tu paciencia. Te equivocaste. Siempre asumiste que el silencio significaba permiso. No lo era. Sé todo. Y no te dejé nada. Sin firma, sin afecto. Solo una última línea subrayada una vez con tinta azul. Puede que te haya criado, pero ya no te reclamo. Los testigos dicen que ella dejó caer la carta. Él se agachó para recogerla, pero no antes de que todos la vieran. No antes de que una enfermera que pasaba se detuviera, luego mirara rápidamente hacia otro lado. Ese tipo de mirada reservada para alguien que observa una torre colapsar en cámara lenta. No se fueron de inmediato. Discutieron en el pasillo, en voz baja al principio, luego más fuerte, acusándose mutuamente de ser descuidados, de hablar demasiado, de no revisar bien los malditos frenos. Los mismos frenos que juraron que solo eran mala suerte. El mismo accidente que pensaron que nadie sobreviviría, y mucho menos cuestionaría. Pero yo estaba mirando. Desde la ventana del ático de Grace, 2 casas más abajo y 3 pies más alto. Apoyada en almohadas, bebiéndote de un vaso de viaje, cada palabra flotando a través de la ventilación agrietada que ella había dejado abierta para que yo escuchara. Ella se sentó a mi lado, tejiendo lentamente. ¿Estás segura de que quieres quedarte para esta parte?, preguntó. No respondí porque necesitaba verlo. Necesitaba ver el momento en que se dieron cuenta. No solo habían perdido la casa. Me habían perdido a mí. No a la mujer en la cama. A la que tenía el bolígrafo. A la que se fue antes de que siquiera pensaran en despedirse. Se acercaron a la casa como si aún la poseyeran. Su Lexus estacionado de manera torcida en la entrada, su camioneta en marcha detrás, como si tuvieran miedo de que alguien pudiera ocupar su lugar si no se apuraban. El motor apenas se detuvo antes de que saltaran afuera. Él fue directo a la puerta principal, moviendo el pomo como si pudiera recordarlo de repente. No lo hizo. Cerrojo reforzado. El porche también había cambiado. Nueva caja de seguridad. Placa de bronce atornillada junto al timbre que decía: esta propiedad está bajo revisión legal. Acceso restringido. Para consultas, contactar a Kim y Asociados. Él la miró como si lo hubiera traicionado personalmente. Ella caminó hacia la parte de atrás, llamando su nombre como si fuera un simulacro de incendio. Está cerrada. Todo está cerrado. Por supuesto que lo estaba. Me aseguré de eso. La firma de Vaso había enviado a un administrador de propiedades esa mañana. Los recibió en la entrada, con traje, portapapeles en mano, sin sonreír. Estoy aquí en nombre de la señorita Albright, dijo. Ellos parpadearon. ¿Está viva?, preguntó mi hija como si yo fuera un fantasma que había arruinado su fin de semana. Muy viva, respondió él, pasando la página. ¿Y bastante lúcida? ¿Quiere que lea su mensaje en voz alta? No respondieron, así que él lo hizo. Efectivo inmediatamente, esta propiedad ya no está dentro de su acceso o interés legal. No intente entrar. Cualquier intrusión será reportada. Una copia de la nueva escritura ha sido enviada a su última dirección conocida. No fueron mencionados como herederos. No regresen. Les entregó un sobresellado. El mismo papel crema, el mismo peso contundente. Mi hijo lo tomó como un hombre aceptando una multa de estacionamiento que no creía merecer. Mi hija no lo tocó, solo se quedó allí, con los brazos cruzados, masticando el interior de su mejilla como si eso pudiera detener la vergüenza de salir. Luego el gerente asintió, se subió a su coche y los dejó allí parados. 2 hijos adultos vestidos de negro de funeral, sin a dónde ir y nada que reclamar. Se sentaron en la entrada durante casi una hora, discutiendo al principio, luego en silencio. En algún momento, ella abrió el sobre. Yo miré desde la ventana del ático otra vez. Una habitación más abajo, al otro lado de la cerca, Grace a mi lado con una taza de chocolate caliente y juicio tejido en su regazo.
Mi hija leyó la carta 3 veces. Su boca se movía con las palabras. Luego la lanzó, no solo la tiró, como si el papel le hubiera quemado la mano. Sabía qué parte la afectó. Nunca me llamaste mamá cuando nadie estaba mirando. Mi hijo no habló. Solo sacó su teléfono, se dio la vuelta y hizo una llamada. Caminó de un lado a otro frente a los parterres que una vez planté a mano. Las rosas se veían mejor que en años. Grace sonrió, mirándolas desde el respiradero como si fuera una obra de teatro. ¿Realmente crees que pensaron que solo estarías esperando? Pienso, susurré. Pensaron que moriría de la misma manera en que viví con ellos. En silencio. Pero el silencio no significa debilidad. Y ahora el silencio era mío. Dentro de la casa, todo estaba intacto. Pero nada les pertenecía ya. Ni el sofá por el que pelearon cuando tenían 12 años. Ni los álbumes de fotos en el armario del pasillo. Ni siquiera los imanes de la nevera que una vez me compraron para el Día de la Madre. Vinieron a casa a llevarse algo. En cambio, encontraron que algo les había sido quitado. Derecho, acceso, su posición. Y por primera vez, estaban frente a mi casa como extraños, cerrados afuera, exactamente donde me dejaron. La discusión comenzó en susurros. Apenas podía oírlos desde el ático de Grace al principio, solo el subir y bajar de sílabas deslizándose hacia bordes más agudos. Pero luego él cerró la puerta del coche de golpe, y eso fue el final de la pretensión. Dijiste que ella no lo cambiaría, gritó. No lo habría hecho si no hubiera sido tan obvio, respondió ella, caminando cerca del buzón como si le debiera algo. ¿Crees que no te oyó en el hospital? Tú fuiste quien dijo que debíamos apresurarnos. Yo nunca dije que sabotearas el coche, idiota. Así que eso fue todo. La máscara se había caído. Y no era culpa lo que los estaba desmoronando. Era miedo. Él se alejó de ella, respirando con dificultad, pasándose una mano por el cabello como si tal vez el pánico se convirtiera en lógica si caminaba lo suficientemente rápido. Eres tú quien seguía insistiendo en revisar el correo cada semana. Él siseó. Prácticamente vivías en su línea de cerca, y tú fuiste quien mencionó el poder notarial en su cena de cumpleaños. Jesús, Nathan, ¿podrías haber sido menos sutil? Grace levantó las cejas a mi lado. Así que, él es el tipo que arruina cumpleaños y descansos. No reí, pero mis manos se apretaron alrededor de la taza. Abajo, seguían girando. Se suponía que ella nos dejaría la casa, dijo, con la voz temblando, ahora caminando de un lado a otro. Ella nos crió. No, dijo mi hija, fría y plana. Ella te crió. Siempre supe que no era realmente nuestra madre. Eso lo detuvo. La miró como si no la reconociera. O tal vez como si finalmente lo hiciera. Y sin embargo, aquí estás, tan arruinado y enojado como yo. No te atrevas. Ella respondió bruscamente. Él señaló la carta aún arrugada en su mano. Me dijiste que nunca lo cambiaría. Dijiste que era demasiado sentimental, que todavía nos veía como sus bebés. Bueno, murmuró ella, mirando hacia otro lado. Supongo que finalmente nos vio por lo que somos. Ese silencio era más frío que cualquier cosa que hubiera escuchado hasta ahora. Sin lágrimas, sin disculpas, solo el peso de 2 personas que construyeron su futuro sobre la tumba de alguien más y tuvieron el descaro de actuar sorprendidos cuando el suelo se hundió debajo de ellos. Él se metió en su camioneta primero, salió rápido, los neumáticos patinando contra la acera como si pensara que la velocidad podría escapar de las consecuencias. Ella se quedó un poco más, caminando de un lado a otro, buscando en su bolso como si un talonario de cheques pudiera materializar de repente una segunda oportunidad. Luego se sentó en los escalones, mis escalones, y encendió un cigarrillo que no se suponía que tuviera. No lloró. No gritó. Solo miró la puerta. Y por primera vez, lo vi en su rostro. Pérdida no solo de la casa o del dinero, sino de la historia que se contaba a sí misma de que, sin importar cuán lejos se desvíe, siempre podría volver y yo estaría allí esperando. Aún, mamá, aún suya. Esa historia se había ido. Ahora. Dejó el cigarrillo en el escalón y se alejó. La observé hasta que su figura desapareció entre los setos que una vez planté con su padre. En aquel entonces,
Creíamos que la familia era algo que se podía cultivar con suficiente sol y paciencia. Grace se volvió hacia mí después de un largo momento. ¿Estás listo para lo que viene? Bebí un sorbo de mi té. Ellos comenzaron esto. Yo solo lo estoy terminando. Porque aún no sabían lo que yo sabía. Tenía pruebas, testigos y un investigador privado que no dormía. No solo me estaban perdiendo a mí. Estaban a punto de perder todo lo que habían construido sobre mi silencio. Russell no hizo preguntas cuando llegué a su oficina con Elliot y una carpeta que incluso hizo que él parpadeara. Era temprano, poco después de las 8, y la recepcionista ni siquiera estaba en su escritorio todavía. Nos sentamos en una sala de conferencias con paredes de vidrio que daba a la ciudad. Todo ese cielo y vidrio reflejaban una versión de mí que no había visto en años. Tranquila, con la espalda recta, ya no temblando. Necesitaré verificar cada pieza, dijo Russell, esparciendo el contenido sobre la mesa como evidencia en un juicio. Pero por lo que veo, esto no es solo un peligro, es una conspiración. Elliot asintió una vez. Tengo marcas de tiempo. Las grabaciones de la cámara del hospital coinciden con la inspección de los talleres de autos. No hay ambigüedad. Me incliné hacia adelante. ¿Qué pasa ahora? Russell juntó las manos. Abogado. Serio. Primero, presentamos una orden de protección. Inmediata. Si ponen un pie cerca de la propiedad otra vez, estarán en violación. Segundo, entregamos esto al fiscal del estado. Tercero, si quieres que sea público, podemos ir a la prensa. No hablé por un largo momento porque no se trataba de titulares. Se trataba de consecuencias. Algo que nunca habían tenido que experimentar antes. No cuando mintieron. No cuando manipularon. No cuando convirtieron lentamente a la mujer que los crió en un cajero automático glorificado con corazón. No se pueden enterrar a mi viva, dije en voz baja. Y no pueden irse como si nunca hubiera pasado. Los ojos de Russell se fijaron en la foto de la ruptura. Un corte limpio, innegable. No, no pueden. Él deslizó una página final, la que le había pedido que redactara hace semanas. Una carta dirigida al fiscal del distrito, firmada, notariada, sellada. La leí de nuevo antes de tomar el bolígrafo. Yo, Margaret Albright, presento por la presente testimonio formal y evidencia acompañante para apoyar cargos de intento de acto amenazante con vehículo, fraude financiero y peligro para ancianos contra Nathan Albright y Aaron Graves. Mi mano no tembló cuando la firmé. Russell asintió, doblándola cuidadosamente en un sobre negro. Lo entregaremos por mensajería en 1 hora. Elliot sacó un último objeto de su bolsa. Una memoria USB. Grabaciones de la cámara de seguridad. Toda la conversación que tuvieron en el porche. No sabían que la casa de al lado todavía estaba conectada. Eso fue cosa de Grace. Ella había instalado las cámaras cuando el hijo de su hermano fue arrestado por entrar en su cobertizo. Dijo que nunca las quitó porque la gente se vuelve atrevida cuando piensa que nadie está mirando. Ahora, sería el clavo en su ataúd, no en el mío. Salí de la oficina de Russell con copias de todo. No porque planeaba usarlas de nuevo, sino porque había aprendido esto de la manera difícil. El silencio es un instrumento si está respaldado por pruebas. Y yo tenía todas. Esa tarde, estuve en una cabaña prestada a 3 horas de distancia, acurrucada contra una ladera donde el aire olía a pino y libertad. Sin vecinos, sin niños, sin ruido, solo yo. Un abogado en espera, un investigador privado a mi servicio, y un futuro sin más llaves entregadas a manos ingratas. Cuando las cartas llegaron a sus puertas, una para cada uno de ellos, no tenía que estar allí para ver las reacciones. Elliot dijo que mi hijo se puso pálido antes de abrirla. Mi hija intentó llamarme 2 veces esa noche. No respondí. Estaba demasiado ocupada grabando un video, mi cara clara y firme en la cámara. Me llamo Margaret Albright. Si estás viendo esto, significa que la última mentira ha caído. Luego tomé la memoria USB y presioné subir porque ya no me estaba escondiendo. Dejé atrás una taza de té, 2 fotos enmarcadas y un viejo cardigan que todavía olía a romero. Todo lo demás lo llevé conmigo o lo quemé en mi nombre. Desaparecer no es lo que la gente piensa que es. No es saltar a un tren con una bufanda sobre la cabeza como un fugitivo de película. Es papeleo, sellos,
3 copias notarizadas de una fría decisión. He terminado. Russell manejó la logística. Presentó el cambio de nombre legal bajo una cláusula de protección para víctimas de daño familiar. No fue fácil, pero en el momento en que la evidencia se convirtió en un registro público, ningún juez parpadeó. Nueva identificación, nueva licencia, nueva dirección sellada. Elliot se encargó de la transferencia. Venta silenciosa de la casa a un fideicomiso. El fideicomiso se le entregó al nuevo propietario por exactamente $1. Abril. La ahijada de la que se reían. La que dijeron que era solo una fase cuando la acogí durante 6 meses después de que su madre falleció. La que solía escribirme cartas incluso después de casarse. La que me llamaba Mamá Mar mucho después de que mis propios hijos dejaron de decir algo. Ella lloró cuando recibió la llamada. No por la casa. Ella habría vivido en una tienda de campaña si eso significaba ayudar, sino porque confié en ella. Me encargaré de ello, dijo por teléfono, con la voz quebrada. Haré que signifique algo. Ya lo haces, susurré. Luego colgué. Porque las despedidas son para las personas que podrían volver. Yo no tenía esa intención. Tomé el tren al amanecer, uno lento. No se requería identificación, solo un boleto y efectivo y un asiento junto a la ventana con la luz del sol filtrándose como un perdón silencioso. Nadie me miró 2 veces, que era el objetivo. Pasado el cuarto estación, apagué mi teléfono y lo tiré al río cuando cruzamos el puente. Una última onda, sin señal, sin rastro. Desaparecida. Al mediodía, llegué al borde de un pueblo del que nadie habla. Un pequeño grupo de casas envueltas en bosque, construido para mujeres como yo. No víctimas, no fugadas, sobrevivientes. No es un refugio, es un santuario. Lo llaman segunda floración. Hay un letrero en la puerta, pintado a mano, de madera, un poco agrietado por el clima. Dice, no eres lo que te hicieron. Estuve allí un rato, luego pasé. Dentro, conocí a Rosa, 63. Solía ser directora de una escuela antes de que mi hijo falsificara su firma en 5 préstamos de refinanciamiento. Margaret, no yo. Otra, de 74 años, salió de su propia casa con un bolso lleno de recibos y sin una sola disculpa del esposo que enterró sola. No contamos las historias de inmediato. Nos sentamos en jardines. Plantamos tomates. Escribimos cosas que tal vez nunca enviemos. Y sanamos lentamente con nuestros propios nombres. El día después de mi llegada, las cartas salieron al Estado, a la prensa, a cada contacto que me quedaba en la vieja agenda de Becher, aquellos que aún creían que los niños eran santos, los que me preguntaban en los funerales por qué no habían llamado más. Ahora lo saben. Elliot confirmó que ambos fueron notificados. Me envió una última foto. Mi hija siendo llevada de su oficina con las manos esposadas, la cabeza agachada. Mi hijo, esa misma tarde, sacado de su condominio por 2 oficiales de paisano. Intentaron echarse la culpa el uno al otro. Por supuesto que lo hicieron. Pero las grabaciones, las fotos de las líneas de ruptura, los correos electrónicos, mi firma, todo decía lo mismo. Intención fatal. Y ahora son ellos los que están siendo borrados. Elliot dijo que la policía ni siquiera tocó al principio. Esperaron. Los equipos de vigilancia observaron el condominio de mi hijo durante 3 días, asegurándose de que no empacara una bolsa o desapareciera en alguna de esas propiedades de Las Vegas en las que había estado husmeando por oportunidades inmobiliarias. Pero Nathan nunca se dio cuenta. Estaba demasiado ocupado llamando a su hermana, dejando mensajes de voz que probablemente pensó que no se guardarían. No digas nada. No tienen pruebas. Les diremos que estaba confundida, que había estado enferma. Si abres la boca, ambos vamos a caer. Demasiado tarde, cariño. El golpe vino a las 6:12 de la mañana de un miércoles. Una hora tranquila antes de que el mundo empiece a funcionar. Antes de que tengas tiempo de mentir, 2 detectives, 2 placas, una orden. Abrió la puerta sin camiseta, parpadeando como si la ley nunca le hubiera aplicado antes. Le leyeron sus derechos mientras él alcanzaba su teléfono. No discutió. No al principio. Solo seguía diciendo, espera, ¿qué? Como si la incredulidad pudiera deshacer los cables de ruptura y las firmas digitales. El arresto de mi hija llegó 3 horas después.
En su oficina, llevaba tacones y una sonrisa cuando llegaron. Intentó entrar en una sala de reuniones. Ellos entraron detrás de ella. Su asistente, una pasante de 20 años llamada Mia, llamó a Elliot al día siguiente para decir, no lloró. No gritó. Solo dijo, esto no puede estar pasando, punto. Pero estaba pasando para ambos. Por una vez, las consecuencias eran reales. No más silencio para absorber su crueldad. No más madre para cubrir sus pecados. No más hogar para esconderse como niños que pretenden no oír la verdad llamando. Elliot me envió los videos del arresto, no porque se los pidiera, sino porque pensó que merecía verlo. El momento en que el poder salió de sus cuerpos. En ambos clips, vi algo familiar. Un destello en los ojos, no culpa, incredulidad. Realmente nunca pensaron que me defendería. Pensaron que me moriría. Aferrándose a sus fotos, susurrando, pero yo te crié mientras ellos desmenuzaban la vida que construí como buitres en una mesa de cena. Pero no me morí. Documenté. Me preparé. Esperé. Y ahora eran ellos los que estaban bajo la luz estéril del juicio. Los titulares aparecieron en 24 horas. Hermanos arrestados por supuesto intento de la madrastra o lucha por la herencia. Sabotaje de línea de ruptura. La policía publicó evidencia de audio y correos electrónicos en una impactante traición familiar. La historia se volvió viral. No porque fuera famosa, sino porque el mundo entiende algo sobre las mujeres calladas que sobreviven, que rara vez fueron creídas hasta que los escombros se vuelven innegables. Mi bandeja de entrada en el santuario se llenó de mensajes. Otras mujeres, otras no madres reales, otros nombres casi olvidados en contratos y documentos y testamentos. Una mujer escribió, me usaron como una estantería, como si solo fuera una cosa que lo sostenía hasta que ya no me necesitaban. Gracias por mostrarme que el amor sin respeto es solo manipulación disfrazada. Le respondí. Le dije, estar sola es mejor que ser usada. Ese mismo día, Grace me llamó. Su voz sonaba más joven de alguna manera. Vinieron, dijo. Los reporteros estaban sentados en la acera como perros callejeros oliendo en busca de otra cita. Les dije la verdad. ¿Qué dijiste? Se rió. Dije que ella era callada, no estúpida. Simplemente nunca viste cuán afilada se vuelve una mujer cuando ha sido cortada demasiadas veces. No lloré. No porque no sintiera, sino porque las lágrimas ya se habían derramado, secado, recicladas en tinta en un affidavit y firmas en la justicia. Habían sido arrestados, acusados y expuestos. La conferencia de prensa no fue idea mía. Fue de April. Me llamó 3 días después de que estallara la historia, su voz fuerte, pero temblando un poco en los bordes, como si supiera lo que tenía que hacer y no estaba segura de que el mundo escucharía. Te están pintando como una triste anciana, dijo. Un titular te llamó una trágica reclusa aprovechada por hijos de madrastra ingratos. Están perdiendo el punto. No respondí de inmediato porque había vivido toda mi vida tratando de no ser una tragedia. Había alimentado a niños que no eran míos. Pagado cuentas por las que nadie me agradeció. Permanecido callada ante insultos que se disfrazaban de cortesía. Había sido muchas cosas, pero nunca había sido triste. Cansada, sí. Usada sin cuestionar. Pero no triste. April tomó un respiro y dijo, déjame hablar. Déjame decirles lo que realmente hiciste. Y le dije la verdad. Si lo haces, no me defiendas. Defiende a las mujeres que aún no pueden hablar. Ella prometió. La conferencia de prensa se llevó a cabo en el jardín. ¿Mi jardín? El que nunca regaron. El que se quejaban constantemente. El que planté de todos modos, temporada tras temporada, porque la belleza no debería necesitar permiso para existir. April estaba allí con un vestido azul marino y zapatos planos suaves, sin maquillaje, pero con dignidad en plena exhibición. Detrás de ella había un cartel con un boceto arquitectónico de la casa, recién etiquetada como la Casa Albright para mujeres que se reconstruyen después de una traición familiar. Los reporteros se acercaron. Una mujer en la parte de atrás sostenía su bloc de notas como si pudiera explotar. April levantó la última versión de mi testamento, plastificada y sellada en una carpeta transparente. Esto fue firmado 6 semanas antes del incidente.
Me nombra como único beneficiario y estipula que esta casa se convierta en un santuario transitorio para mujeres mayores de 50 que han sobrevivido a traiciones financieras o emocionales por parte de miembros de su familia inmediata. Un reportero gritó, ¿fue esto una represalia? Apple no se inmutó. No, esto fue una reclamación. Las cámaras hicieron clic. Los medios siguen llamando a esto una tragedia familiar. Eso no fue lo que fue. No se trataba de herencia. Se trataba de derecho. Dos personas creyeron que podían explotar el amor de una mujer simplemente porque una vez les hizo sus almuerzos. Se detuvo. Ella los crió. Los vistió. Lloró en silencio para que no sintieran el peso de su sacrificio. Y cuando finalmente pidió paz, intentaron borrarla por ello. Silencio. Incluso el viento se detuvo. Se acercó más al micrófono. Esta casa nunca pertenecerá a personas que vieron el amor como una transacción. Ahora pertenece a mujeres a las que les dijeron que no contaban porque su nombre no estaba en un certificado de nacimiento, que dieron todo y fueron recompensadas con silencio, sospecha o peor. Un suave murmullo recorrió la multitud. Este lugar tendrá 10 camas, un jardín, una oficina de asistencia legal y dignidad. Porque el amor sin respeto no es amor en absoluto, y demasiadas mujeres han sido engañadas para creer que tenían suerte de ser toleradas. El primer aplauso vino de la izquierda, luego del centro, luego de todas partes. No fue atronador, pero fue real. Ella dio un paso atrás, y por un momento, olvidé respirar. Desde mi asiento, a 3 pueblos de distancia, viendo en una laptop prestada en una biblioteca tranquila, la vi levantar la cabeza y sonreír de la misma manera que solía hacerlo. No amplia, no ostentosa, solo firme. Como una mujer que sabe de dónde viene y para quién vino. Mi casa nunca fue de ellos. Siempre fue una semilla. Ahora estaba floreciendo. El juicio ni siquiera había comenzado, pero el castigo ya había comenzado. Sus parejas se fueron primero. La novia de Nathan, Jenny, la que solía llamarme Mama Max durante las cenas mientras navegaba por Instagram, empacó sus cosas 2 días después del arresto. Ni siquiera dejó una nota, solo cambió su número y envió un único mensaje al contacto de Elliot. Dile a Margaret el primero. Créela. En cuanto a Evan, su esposo congeló las cuentas conjuntas en cuanto la noticia salió a la luz. Ni siquiera intentó discutir. Era banquero. Él conocía una cuenta que se hundía cuando la veía. Los tribunales eran lentos, pero el público se movía rápido. Los clientes se iban. Los amigos guardaban silencio. Los vecinos que solían saludar dejaron de hacerlo. Ya no solo estaban acosados. Eran conocidos. Cada grupo de chat al que pertenecían desapareció. Cada invitación de una noche revocada. Nadie quería ser visto del lado de los chicos que orquestaron un plan que ponía en peligro la vida de su figura materna sobre suelos de madera y vajilla heredada. Es gracioso. Las mismas personas que una vez me suplicaron que tuviera paciencia con ellas fueron las primeras en desaparecer cuando llegó el desastre. Nathan intentó conectarse en línea para publicar algo vago. Los asuntos familiares son complicados. No conoces toda la historia, pero los comentarios fueron implacables. Cortaste sus frenos, Nathan. Dinos qué parte no sabemos. Le debes una disculpa a cada mujer a la que alguna vez le sonreíste. Borró su cuenta en pocas horas. Y Evan. Ella intentó la lástima, escribió una sola entrevista con un sitio sensacionalista, un video sin lágrimas con iluminación filtrada donde dijo, no sé cómo todo se torció tanto. La amaba. Era como una madre para mí. Pero el video cortó a la carta que escribí, la que terminó con, nunca me llamaste mamá cuando nadie más estaba escuchando. La gente recordó esa línea. Se quedó. Dolió. Y sus lágrimas de cocodrilo se secaron cuando antiguos compañeros de trabajo empezaron a filtrar correos electrónicos. Aquellos en los que se burlaba de mí, me llamaba la sirvienta que cree que es una matriarca. Resulta que la gente presta atención cuando la mujer equivocada finalmente habla. Al mundo le encanta castigar a un traidor, especialmente a uno que parece pulido hasta que la podredumbre comienza a mostrarse. Grace llamó de nuevo, con la voz aguda de satisfacción. La vi ayer. Eran en la farmacia. Se veía más delgada. Hueca. La culpa hace eso. Dije, no, respondió Grace. No es culpa,
es vacío. Porque no solo perdieron la casa. Perdieron su versión de mí. La versión complaciente, la mujer que limpiaba después de ellos y sonreía ante los insultos como si tuviera suerte de estar en sus vidas. Sin mí allí para sostenerla, esa versión colapsó. Miraron a su alrededor y se dieron cuenta de que nadie los veía como víctimas. Ya no, y lo que pasa con los traidores es esto. Creen que pueden reconstruir una vez que el humo se disipa. Pero nadie confía en alguien que traicionó a su sangre. Incluso si no era su sangre, incluso si era la mía. Ahora están sentados en celdas separadas esperando la lectura de cargos. Sus abogados son defensores públicos. Sus solicitudes de indulgencia son objeto de burlas. Y yo estoy sentada en un porche a 3 pueblos de distancia, bebiendo té con Rosa, viendo cómo el sol se derrama sobre las colinas como una disculpa lenta y suave. Ya no hablamos de ellos, no por miedo, sino porque son irrelevantes. Los amé una vez. Ahora son solo nombres en un expediente. Y yo soy el titular del que nunca podrán escapar.